El sol de la tarde se filtraba por las persianas del despacho de José Velasco, proyectando líneas doradas sobre el escritorio de caoba. A sus 42 años, había construido un pequeño imperio inmobiliario en Ciudad de México. Pero ese día, mientras revisaba documentos en su tablet, algo más ocupaba su mente. Un mensaje, una notificación de la aplicación de seguridad de su casa en Polanco que había instalado hacía apenas 3 meses. José deslizó el dedo por la pantalla y reprodujo la grabación. Su esposa Teresa, de 35 años, entraba a la recámara principal acompañada de Mariana, la niñera de 26 años que habían contratado para cuidar a su hijo Mateo. Lo que siguió hizo que la sangre de José se helara. Un beso, caricias, miradas cómplices. No era la primera vez que veía algo así en las grabaciones de las últimas semanas. «Señor Velasco, su cita de las 4 está aquí», anunció Claudia, su asistente, por el intercomunicador. José apagó la tablet y se frotó los ojos. «Dile que pase», respondió, intentando que su voz no delatara la tormenta que sentía por dentro. Mientras atendía al cliente, su mente trabajaba a toda velocidad. Teresa, la mujer con quien había compartido 11 años de matrimonio, la madre de su hijo, lo estaba engañando con Mariana, la joven que habían contratado hacía apenas 8 meses. Al terminar la reunión, José se quedó solo en su oficina. Abrió un cajón y sacó un expediente que guardaba bajo llave. Lo había recibido una semana atrás, después de contratar a un investigador privado. Las coincidencias de la vida podían ser crueles. Mariana Durán no era solo la niñera que estaba teniendo un romance con su esposa, era también la hija de Ernesto Durán, el hombre que años atrás había arruinado económicamente a su familia en Guadalajara, provocando indirectamente la muerte de su padre por un infarto. El destino había puesto a la hija de su enemigo en su propia casa y ahora estaba involucrada con su esposa. Mariana probablemente no sabía quién era él realmente. José había cambiado su apellido de Montalvo a Velasco al mudarse a la capital y reconstruir su vida. Ni Teresa conocía esa parte de su historia. Su teléfono vibró con un mensaje de Teresa. «Llegaré tarde hoy, tengo una reunión con el comité de padres de la escuela. Mariana se quedará con Mateo». José esbozó una sonrisa amarga. Sabía perfectamente que no habría tal reunión. «Así que quieren jugar», murmuró para sí mismo. «Entonces juguemos». En lugar de confrontarlas, una idea comenzó a formarse en su mente. Descubriría hasta dónde llegaba la traición, pero lo haría a su manera, con un plan meticuloso, y usaría ese vínculo inesperado con Mariana para equilibrar la balanza. Al salir de la oficina, la Ciudad de México bullía de actividad. El tráfico de la avenida Reforma estaba congestionado como siempre a esa hora. José decidió caminar unas cuadras antes de tomar su auto. Necesitaba pensar. El cielo amenazaba lluvia, típico de la temporada, y el aire cargado de humedad presagiaba una tormenta, igual que la que se gestaba en su interior. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Mariana en la sala jugando con Mateo. El niño de 5 años corrió hacia él. «Papá, mira lo que hice con Mariana», exclamó el pequeño, mostrándole un dibujo donde aparecían 3 figuras: Mateo, Mariana y Teresa. José no aparecía en el dibujo. «Está precioso, campeón», dijo revolviendo el cabello de su hijo mientras miraba a Mariana. «Buenas noches, señor Velasco», saludó ella con una sonrisa que ahora José podía ver cargada de falsedad. «Su esposa me pidió que me quedara hasta que usted llegara. Tuvo una reunión en la escuela». José asintió manteniendo una expresión neutral. «Gracias, Mariana. ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó con genuino interés, comenzando su juego. «Bien, gracias. Mateo se portó maravillosamente, como siempre». «Me alegro. Por cierto, ¿de qué parte de México eres? Nunca te lo he preguntado». Mariana pareció sorprendida por la pregunta personal. «De Guadalajara, señor. Mi familia sigue viviendo allá». «Qué coincidencia. Yo también viví en Guadalajara un tiempo», comentó José casualmente. «¿Tu familia está en el negocio inmobiliario?». La joven palideció ligeramente. «Mi padre...». «Sí, tenía inversiones en bienes raíces, pero ahora está retirado». «El mundo es muy pequeño», respondió José, disfrutando secretamente de su nerviosismo. «Quizás conozcamos a gente en común. Deberíamos hablar de ello algún día». Mariana recogió sus cosas apresuradamente, visiblemente incómoda. «Debo irme, señor Velasco. Que tenga buena noche».
Cuando la puerta se cerró tras ella, José sonrió. La primera semilla de duda estaba plantada. Ahora era cuestión de tiempo. La colonia Roma brillaba bajo el sol de mediodía cuando José estacionó su Mercedes frente al Café Rosetta. Había citado allí a Gabriel Méndez, su amigo de confianza y abogado, la única persona a quien podía confiar sus sospechas y su plan. El lugar, con sus techos altos y vegetación interior, ofrecía la discreción que necesitaban. Gabriel ya lo esperaba en una mesa del fondo, con su característico traje azul marino y una expresión de preocupación. «Te ves como la chingada, José», fue su saludo mientras le daba un abrazo. «¿Qué es eso tan urgente?». Una vez sentados y con 2 cafés americanos frente a ellos, José le mostró los videos de las cámaras de seguridad y le explicó quién era realmente Mariana Durán. «No mames, la hija de Ernesto Durán, el mismo cabrón que dejó a tu familia en la ruina». Gabriel se pasó la mano por el cabello canoso. «¿Crees que es coincidencia o que te están tendiendo una trampa?». «No lo sé todavía», respondió José, «pero lo voy a averiguar, y necesito tu ayuda». Le explicó su plan. En lugar de confrontar directamente a Teresa y Mariana, quería descubrir si Mariana sabía quién era él realmente, y si todo era parte de alguna venganza elaborada por los Durán. Al mismo tiempo, deseaba ver hasta dónde llegarían su esposa y la niñera con su engaño. «Estás jugando con fuego, compadre», advirtió Gabriel. «¿Por qué no simplemente las enfrentas? Pides el divorcio y sigues con tu vida». José tomó un sorbo de su café antes de responder. «Porque necesito saber la verdad completa. Si esto es solo una aventura o hay algo más oscuro detrás. Y porque, francamente, quiero que paguen por la humillación». Gabriel suspiró. Conocía bien a su amigo desde los tiempos universitarios. Cuando José Montalvo, ahora Velasco, se proponía algo, no había poder humano que lo detuviera. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó finalmente. «Necesito que investigues más a fondo los negocios actuales de Ernesto Durán y quiero que prepares unos documentos». José le detalló su estrategia mientras el bullicio del café y el aroma del pan recién horneado llenaban el ambiente. 3 días después, José implementó la primera fase de su plan. Anunció a Teresa que debía viajar a Monterrey por negocios durante una semana. Su esposa apenas ocultó su alivio. «Es una lástima que debas irte tanto tiempo», dijo ella evitando su mirada mientras preparaba la cena en la cocina de granito blanco. «Mateo te extrañará». «Y yo a él», respondió José, observando cada gesto de Teresa. «Por cierto, he estado pensando en invertir en un nuevo proyecto inmobiliario. Es bastante grande y podría ser nuestra jubilación anticipada si sale bien». Teresa lo miró con repentino interés. Siempre había sido ambiciosa respecto al dinero, una de las razones por las que se habían distanciado en los últimos años. «¿De qué se trata?», preguntó, dejando el cuchillo con el que cortaba verduras. «Es un complejo turístico en la costa de Nayarit. El único problema es que necesito reunir más capital del que tengo disponible ahora mismo», explicó José con estudiada casualidad. «Estaba pensando en usar como garantía la casa de mis padres en Guadalajara». La mentira era perfecta. No había tal casa. Sus padres lo habían perdido todo por culpa de Ernesto Durán, pero Teresa no lo sabía. «¿Tienes una casa en Guadalajara? Nunca me lo habías mencionado». El tono de Teresa mezclaba sorpresa con reproche. «Nunca surgió el tema», se encogió de hombros. «Es parte de mi pasado antes de conocerte. La heredé cuando fallecieron mis padres y la he mantenido alquilada todos estos años». «¿Y cuánto vale esa propiedad?». El interés de Teresa era palpable. El último avalúo la tasó en unos 12 millones de pesos. «Está en una zona que se ha revalorizado mucho», improvisó José. «Dejé los documentos en mi despacho por si quieres echarles un vistazo». La semilla estaba plantada. José sabía que Teresa no resistiría la tentación de revisar esos papeles, y lo que encontraría allí la llevaría directamente a la trampa que estaba preparando. Al día siguiente, José no viajó a Monterrey como había anunciado. En su lugar, se instaló en un departamento que Gabriel había alquilado bajo un nombre falso en la colonia Condesa, a poca distancia de su casa en Polanco. Desde allí, monitoreaba las cámaras de seguridad a través de su tablet. Como esperaba, Teresa no tardó en buscar los documentos. La vio entrar a su despacho y revolver entre los papeles hasta encontrar la carpeta que él había dejado estratégicamente. La observó mientras leía y luego hacía una llamada telefónica. Por la expresión de su rostro,
José supo que había mordido el anzuelo. Esa misma noche, las cámaras captaron a Teresa y Mariana en la sala, revisando juntas los documentos que había dejado. La conversación no tenía audio, pero no hacía falta. La excitación en sus rostros lo decía todo. José sonrió con amargura mientras servía un vaso de tequila añejo. La Ciudad de México se extendía ante él a través de la ventana del departamento temporal, un mar de luces bajo un cielo nublado. Un relámpago iluminó momentáneamente la estancia, seguido por el estruendo del trueno. La tormenta que había estado amenazando durante días finalmente había llegado, igual que la suya. Su teléfono vibró con un mensaje de Gabriel. Confirmado. Ernesto Durán está casi en bancarrota. Ha intentado conseguir préstamos de todos los bancos de Guadalajara, desesperado por dinero. Las piezas encajaban. Ahora entendía por qué Mariana había aceptado ser niñera, un trabajo para el que estaba sobrecalificada con su título en administración de empresas. Necesitaba el dinero, y quizás, al descubrir quién era realmente su empleador, había visto una oportunidad de venganza o de recuperación económica. Lo que no sabía era si Teresa formaba parte del plan desde el principio o si Mariana la había seducido por conveniencia. En cualquier caso, estaba a punto de descubrirlo. La lluvia caía incesante sobre la Ciudad de México cuando José entró al restaurante Pujol en Polanco. El lugar, considerado uno de los mejores de América Latina, estaba iluminado por una luz tenue que creaba una atmósfera íntima. José había elegido cuidadosamente este sitio para su encuentro con Alejandro Duarte, el investigador privado que había contratado. «Señor Velasco, un placer verlo de nuevo», saludó Alejandro, un hombre delgado de unos 50 años con lentes de montura metálica. «Tengo la información que solicitó». José asintió mientras el mesero les servía mezcal artesanal en pequeños vasos de barro. «Te escucho. He seguido a la señorita Durán como me indicó», comenzó Alejandro. «Se ha reunido 3 veces esta semana con un hombre mayor que identificamos como su padre, Ernesto Durán. Los encuentros fueron en un café discreto en la colonia Narvarte, lejos de su ruta habitual». José sintió que su pulso se aceleraba. Sus sospechas se confirmaban. «¿Y mi esposa?» «La señora Teresa ha visitado a su hermana en Coyoacán, ha ido de compras a Antara y ha tenido una reunión con una mujer que resultó ser una abogada especializada en derecho familiar». Alejandro hizo una pausa. «Creemos que está consultando sobre procesos de divorcio». José bebió un sorbo de mezcal, sintiendo el ardor reconfortante en su garganta. «¿Algo más?» «Sí, Mariana Durán ha estado investigándolo a usted. La seguimos hasta una notaría pública donde solicitó información sobre propiedades a nombre de José Velasco. El investigador extrajo de su maletín un sobre con fotografías. Y esto es lo más interesante. Encontramos comunicaciones entre Mariana y su padre, donde mencionan específicamente su verdadero apellido, Montalvo. Saben quién es usted realmente». José contempló las fotografías. Mariana entrando a la notaría, Teresa reuniéndose con la abogada, Ernesto Durán con expresión preocupada sentado frente a su hija. «Excelente trabajo, Alejandro», dijo finalmente. «Necesito que sigas con la vigilancia unos días más. Específicamente, quiero saber si Teresa y Ernesto Durán han tenido algún contacto directo». Mientras tanto, el plan de José seguía desarrollándose. Oficialmente seguía en Monterrey, pero continuaba monitoreando su casa desde el departamento en la Condesa. Los documentos falsos que había dejado indicaban que poseía una propiedad extremadamente valiosa en Guadalajara, con el detalle crucial de que estaba registrada bajo su apellido original, Montalvo. Esa noche, las cámaras captaron una escena reveladora. Teresa y Mariana discutían acaloradamente en la cocina mientras Mateo dormía. Sin audio, José solo podía interpretar sus gestos, pero era evidente que no estaban de acuerdo en algo. Mariana parecía insistir en un punto, mientras Teresa negaba con vehemencia. Finalmente, Mariana sacó su teléfono y le mostró algo a Teresa que la dejó visiblemente impactada. «Así que finalmente le has contado quién soy yo», murmuró José para sí mismo, viendo cómo Teresa se desplomaba en una silla, aparentemente conmocionada. Al día siguiente, Gabriel le trajo noticias aún más interesantes. «Ernesto Durán ha solicitado un préstamo usando como aval una propiedad que no le pertenece», explicó mientras caminaban por el Parque México,
donde los árboles goteaban tras la lluvia matinal. «Adivina qué propiedad». «La casa ficticia de Guadalajara», respondió José. «Exacto. De alguna manera consiguió una copia de los documentos falsos que preparamos y está intentando utilizarlos». Gabriel sonrió. «Lo tenemos, José. Esto es fraude documentado». José asintió, pensativo. Las piezas encajaban perfectamente, pero todavía quedaba una incógnita importante. «Necesito saber si Teresa está completamente involucrada o si solo es un peón en el juego de los Durán». Esa tarde, decidió arriesgarse con una movida audaz. Llamó a Teresa. «Cariño, estoy pensando en regresar mañana de Monterrey. Te extraño», dijo con tono meloso. La reacción de Teresa fue reveladora. Un silencio tenso precedió a su respuesta. «¿Tan pronto? Pensé que estarías toda la semana». «Las negociaciones terminaron antes de lo previsto», mintió José. «A menos que prefieras que me quede unos días más. ¿Hay algún problema en casa?» «No, no, por supuesto que no», respondió ella con demasiada rapidez. «Es solo que planeé algunas cosas pensando que no estarías. Pero, por supuesto, vuelve. Te esperamos». Tras colgar, José supo que tenía poco tiempo. Teresa y los Durán acelerarían sus planes ante su inminente regreso. Era el momento de la confrontación, pero necesitaba una prueba definitiva de la implicación de su esposa. Esa misma noche, recibió una llamada de Alejandro. «Señor Velasco, creo que debería ver esto de inmediato». La voz del investigador sonaba urgente. «Teresa Velasco acaba de reunirse con Ernesto Durán en el Hotel San Regis». No fue una reunión casual. Llevaban carpetas y parecían revisar documentos juntos. «¿Mariana estaba con ellos?», preguntó José. «No, solo su esposa y el señor Durán». La reunión duró aproximadamente 1 hora. «Envíame las fotografías de inmediato», ordenó José, sintiendo cómo la última pieza del rompecabezas caía en su lugar. Las imágenes que recibió en su teléfono minutos después eran inequívocas. Teresa y Ernesto Durán sentados en el lobby del lujoso hotel, inclinados sobre documentos, con expresiones de complicidad. En una de las fotografías incluso se estrechaban las manos, como sellando un acuerdo. José sintió una mezcla de dolor y satisfacción amarga. Teresa no era una víctima manipulada por Mariana. Era una cómplice voluntaria en un plan para estafarlo. Probablemente Mariana había descubierto su verdadera identidad al comenzar a trabajar en su casa, había contactado a su padre y juntos habían urdido el plan, incorporando a Teresa cuando la relación entre las dos mujeres se volvió íntima. Era hora de terminar el juego, pero lo haría a su manera, con un último movimiento que ninguno de ellos vería venir. La mañana del viernes amaneció despejada en Ciudad de México, como si el clima quisiera compensar por los días de lluvia incesante. José se vistió con particular esmero, un traje gris oscuro hecho a medida, camisa blanca y una corbata de seda azul marino. Para lo que planeaba hacer, necesitaba proyectar confianza y poder. Primero, se reunió con Gabriel en su despacho del bufete jurídico en Reforma, donde ultimaron los detalles legales. Luego hizo una visita sorpresa a la escuela de Mateo, el colegio Alexander von Humboldt en Polanco. Necesitaba ver a su hijo, abrazarlo y recordar por qué, a pesar del dolor y la traición, debía mantener la compostura en lo que vendría. «¿Papá?». La sorpresa en el rostro del pequeño cuando lo vio entrar a su salón durante el recreo fue genuina. «Pensé que estabas en Monterrey». «Quise darte una sorpresa, campeón», respondió José, agachándose para recibir el efusivo abrazo de su hijo. «¿Qué te parece si esta tarde vamos por un helado? Solo tú y yo». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿Y podemos ir al bosque de Chapultepec después?». «Por supuesto, lo que tú quieras». Al salir de la escuela, José activó la siguiente fase de su plan. Llamó a Mariana. «Necesito que recojas a Mateo de la escuela a la hora habitual, pero en lugar de llevarlo a casa, llévalo al departamento de mis padres», le dijo, dándole la dirección del lugar que había alquilado en La Condesa. «Teresa y yo tendremos una reunión importante en casa y necesitamos privacidad. Te enviaré un mensaje cuando puedan regresar». Si Mariana encontró extraña la petición, no lo demostró. «Por supuesto, señor Velasco. ¿A qué hora debo llevarlo?». «A las 5 estará bien», respondió José. «Y Mariana, gracias por tu discreción. Siempre has sido una empleada invaluable». El tono con que pronunció la última palabra
contenía un matiz que hizo que Mariana guardara silencio por un momento. «Es mi trabajo», respondió finalmente. «Estaremos en esa dirección a las 5». A las 3 de la tarde, José regresó a su casa en Polanco, oficialmente, de vuelta de su viaje de negocios. Como esperaba, Teresa no estaba. Aprovechó para preparar la escena. Colocó los documentos reales sobre la mesa del comedor, incluidos los informes del investigador privado, las fotografías de las reuniones entre Teresa y Ernesto Durán y las pruebas del intento de fraude con la propiedad ficticia. A las 4, cuando Teresa regresó a casa, la sorpresa en su rostro al verlo fue genuina. «José, no te esperaba hasta más tarde», exclamó, dejando caer su bolso de diseñador. «¿Por qué no me avisaste que llegarías temprano?» «Quería sorprenderte», respondió él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Tenemos que hablar, Teresa, sobre muchas cosas». La guió hasta el comedor donde los documentos estaban dispuestos. Teresa palideció al ver las fotografías. «¿Qué es todo esto?», preguntó con voz temblorosa. «Es la verdad, Teresa, toda la verdad», respondió José, manteniendo una calma que contrastaba con la tormenta interior que sentía. «Sé lo de tu aventura con Mariana. Sé quién es realmente ella, la hija de Ernesto Durán, y sé del plan que han estado tramando los tres». Teresa intentó negarlo, pero las pruebas eran abrumadoras. Cuando José le mostró las fotografías de su reunión con Ernesto Durán en el hotel, se desplomó en una silla. «No es lo que piensas», comenzó, pero José la interrumpió. «Por favor, Teresa, no insultes mi inteligencia. Lo sé todo. Cómo Mariana descubrió mi verdadera identidad, cómo contactó a su padre, cómo planearon usar la información sobre la supuesta propiedad en Guadalajara para intentar estafarme». Afuera, el cielo comenzaba a nublarse nuevamente, como si el clima quisiera acompañar la tensión del momento. «¿Y qué vas a hacer?», preguntó Teresa finalmente, abandonando la farsa. «¿Denunciarnos?». En ese momento sonó el timbre de la puerta. José miró su reloj, exactamente a la hora acordada. «Eso depende de lo que ocurra en los próximos minutos», respondió, dirigiéndose a abrir. En la entrada estaban Gabriel, Alejandro y, para sorpresa de Teresa, Ernesto Durán y Mariana. José los había citado a todos para este momento final. «Pasen, por favor», invitó con falsa cordialidad. «Todos tenemos mucho de qué hablar». La tensión en el elegante salón era palpable, mientras José exponía metódicamente cómo había descubierto cada parte del plan, cómo Mariana, al ser contratada como niñera, había reconocido el apellido Montalvo en algunos documentos antiguos, cómo había investigado y confirmado que José Velasco era en realidad el hijo de la familia que su padre había arruinado años atrás. «Lo que no entiendo», dijo José mirando directamente a Ernesto Durán, un hombre de 60 años cuyo rostro mostraba los estragos de años de excesos y preocupaciones financieras, «es por qué involucrar a mi esposa. ¿No era suficiente venganza colocar a tu hija en mi casa?». Ernesto, visiblemente incómodo, miró a Mariana antes de responder. «Fue idea de ella», admitió. «Yo solo quería recuperar algo del dinero que había perdido. Estoy prácticamente en bancarrota». Mariana, que hasta ese momento había mantenido la compostura, se levantó indignada. «Eso no es cierto. Tú fuiste quien insistió en que me acercara a Teresa cuando descubrimos quién era realmente José», espetó a su padre. «Dijiste que era la forma más rápida de acceder a su dinero». Teresa observaba el intercambio con expresión horrorizada, comprendiendo finalmente que había sido utilizada tanto como José. «¿Me sedujiste por orden de tu padre?», preguntó con voz entrecortada a Mariana. La joven al menos tuvo la decencia de parecer avergonzada. «Al principio sí», admitió, «pero después mis sentimientos fueron reales, Teresa. Te lo juro». José observaba el intercambio, sintiendo una extraña mezcla de dolor y satisfacción. Su matrimonio estaba destruido, pero al menos ahora conocía toda la verdad. «Esto es lo que va a pasar», anunció finalmente, captando la atención de todos. «He preparado documentos de divorcio que mi abogado, el señor Méndez, aquí presente, ha redactado. Son términos justos, Teresa. Compartiremos la custodia de Mateo y dividiremos nuestros bienes según lo establecido en nuestro acuerdo prenupcial». Teresa asintió lentamente, demasiado derrotada para discutir. «En cuanto a ustedes, Ernesto y Mariana», continuó José, «tengo dos opciones para ofrecerles.
La primera es presentar cargos por intento de fraude, conspiración y uso de documentos falsos. Con las pruebas que tengo, irían a prisión sin duda. Ernesto Durán palideció visiblemente. ¿Y la segunda opción?, preguntó con voz temblorosa. José sonrió con frialdad. La segunda opción es que firmen esta confesión detallando todo su plan. Deslizó un documento sobre la mesa. La guardaré como seguro. Si alguna vez intentan algo contra mí o mi hijo, o si divulgan cualquier información sobre mi pasado, la confesión irá directamente a las autoridades. Era un jaque mate, y todos lo sabían. Después de un momento de tensión, Ernesto fue el primero en tomar la pluma y firmar, seguido por una Mariana derrotada. «Una última cosa», añadió José. «Quiero que ambos regresen a Guadalajara y no vuelvan a contactar con ningún miembro de mi familia. Jamás». Mientras Gabriel acompañaba a los Durán a la salida, José se quedó a solas con Teresa. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Fue por dinero? ¿Por aburrimiento? Teníamos una buena vida juntos». Teresa lo miró con ojos llenos de lágrimas. «Al principio fue la emoción, supongo. Mariana era diferente, emocionante», confesó. «Cuando me contó quién eras realmente y lo de la propiedad en Guadalajara, vi una oportunidad. Nuestra relación ya no era lo que solía ser, José. Hacía años que vivíamos como extraños bajo el mismo techo». José asintió reconociendo la verdad en sus palabras. «Recogeré mis cosas mañana», dijo Teresa finalmente. «¿Dónde está Mateo?» «Está seguro», respondió José, «y seguirá estándolo, lejos de toda esta situación. Podrás verlo cuando los papeles del divorcio estén firmados». Esa noche, mientras la lluvia volvía a caer sobre la Ciudad de México, José estaba sentado con Mateo en el departamento de la Condesa. El niño, ajeno al drama que había sacudido a su familia, jugaba feliz con un nuevo juguete que su padre le había comprado. «Papá, ¿cuándo volveremos a casa?», preguntó Mateo. «¿Y dónde está mamá?». «Mamá está en casa, pero tú y yo vamos a quedarnos aquí unos días», explicó con suavidad. «Estamos reorganizando algunas cosas, campeón». «¿Estás triste, papá?». La intuición de los niños siempre sorprendía a José. «Un poco», admitió, «pero estando contigo, todo es mejor». Mateo se acercó y le dio un abrazo espontáneo que casi quebró la compostura de José. «Yo te quiero mucho, papá, y también quiero a mamá y a Mariana». «¿Mariana va a seguir siendo mi niñera?». La pregunta inocente cristalizó para José toda la complejidad de la situación. A pesar de la traición, tendría que encontrar una manera de explicar los cambios que vendrían sin dañar a su hijo. «Mariana va a mudarse lejos, Mateo. Tendrás una nueva niñera pronto». El niño pareció decepcionado, pero asintió con la resignación que solo los niños pueden mostrar ante los inexplicables cambios del mundo adulto. Mientras Mateo finalmente se quedaba dormido, José contemplaba las luces de la ciudad desde la ventana. El drama que había vivido era un reflejo de la Ciudad de México misma, compleja, llena de contradicciones, de belleza y dolor entrelazados, como las calles de la capital que se transformaban constantemente, destruyendo lo viejo para construir lo nuevo. Su vida estaba en un punto de demolición y reconstrucción. 3 semanas después, José estaba sentado en la terraza del restaurante El Cardenal en el centro histórico. La catedral y el Palacio Nacional se alzaban majestuosos bajo el sol radiante de la mañana. Frente a él, Gabriel revisaba los documentos finales del divorcio. «Todo está en orden», confirmó su amigo y abogado. «Teresa ha aceptado todos los términos. La custodia compartida de Mateo, la división de bienes. Considerando las circunstancias, ha sido sorprendentemente civilizado». José asintió mientras disfrutaba de su café de olla. A veces, cuando no hay nada más que perder, es más fácil ser razonable. «¿Has sabido algo de los Durán?», preguntó Gabriel. «Según mis contactos, Ernesto finalmente perdió su última propiedad en Guadalajara. Ironías de la vida, el banco que se la embargó es uno de mis socios comerciales». José esbozó una sonrisa sin humor. «En cuanto a Mariana, escuché que está en Querétaro intentando comenzar de nuevo». «¿Y Teresa?». «Ha alquilado un departamento en la del Valle. Está cerca para las visitas de Mateo. Es lo mejor para él». José hizo una pausa. «Sabes, a pesar de todo, no puedo odiarla completamente. 11 años de matrimonio no se borran, incluso después de algo así». Gabriel estudió a su amigo con preocupación. «¿Estás bien, José?». «Realmente bien, quiero decir».
José contempló la pregunta mientras observaba a los turistas y locales que paseaban por el Zócalo, cada uno con sus propias historias, sus propios secretos y decepciones. «Estoy reconstruyéndome», respondió finalmente, «como cuando vine a esta ciudad desde Guadalajara después de perderlo todo. La diferencia es que ahora tengo a Mateo, y esta vez no necesito cambiar mi apellido ni ocultar quién soy». Gabriela sintió, comprendiendo lo que su amigo no decía, que a veces las mayores traiciones nos devuelven a nuestra verdadera esencia. Esa tarde, mientras José llevaba a Mateo al papalote Museo del Niño, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Era Mariana. «Sé que no tengo derecho a contactarte, pero necesitaba decirte algo. Lo que hicimos fue imperdonable, pero quiero que sepas que mis sentimientos por Teresa eran reales, y también mi cariño por Mateo. Lo siento, por todo. No volverás a saber de mí». José contempló el mensaje largo rato antes de bloquearlo sin responder. Algunas disculpas llegaban demasiado tarde. Al entrar al museo, Mateo corrió emocionado hacia las exhibiciones interactivas. José lo observaba, sintiendo cómo el dolor comenzaba lentamente a transformarse en aceptación. La verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a vivir en una mentira. A veces, pensó mientras veía reír a su hijo, el final de algo es simplemente el comienzo de algo nuevo. Como la Ciudad de México, que se reinventaba constantemente sobre las ruinas de su pasado, él también encontraría la manera de construir algo nuevo y auténtico sobre los escombros de lo que había perdido. Afuera, el cielo de la capital se despejaba completamente tras días de lluvia, como si la naturaleza quisiera recordarle que después de cada tormenta, inevitablemente, vuelve a salir el sol.